Yo estoy emocionado porque vamos a iniciar una nueva serie y esta serie la hemos titulado Después de la tormenta. Diga conmigo, después de la tormenta. Y la idea que yo recibí de parte de mi Dios mientras oraba para prepararme para esta nueva serie es: siento en mi corazón, siento del Señor guiar a la iglesia a enfocar su mente después de la tormenta. Tú puedes estar pasando por una situación bien difícil en este momento y a lo mejor tu circunstancia te ha llevado a matar tu habilidad de ser una persona visionaria y de verte a donde Dios quiere llevarte. Tú puedes a lo mejor estar atravesando por una situación donde tu visión se ha cortado y el problema se ha dilatado tanto en tu vida que ya tú no tienes la habilidad de ver donde Dios te quiere. Y Dios te lo ha prometido, Dios ha utilizado a alguien para darte una palabra, has escuchado un mensaje, Dios te ha hablado continuamente, pero tú sigues desenfocado, envuelto en el ambiente donde estás. Tienes un matrimonio destruido y fracasado y tú has perdido la habilidad de verte con un matrimonio restaurado. Tú has perdido la habilidad de verte caminando con tu familia un domingo en la tarde después del servicio a irte a comer un helado. Y tú dices, ya yo ni pienso en fulano, yo ni pienso en fulana, porque esto está tan arruinado, esto está tan destruido, esto está tan feo que esto no lo arregla nadie. Y eso es un problema. Dios quiere que en medio de tu situación difícil tú empieces a verte después de la tormenta. Aleluya. Y yo quiero que tú lo digas conmigo, yo me voy a ver después de la tormenta. Yo no me voy a seguir viendo donde yo estoy dando vueltas. Yo me voy a ver después de la tormenta. Y para empezar esta serie quiero hablar precisamente de una tormenta que atravesó un siervo de Dios, pero una tormenta en el mar, no una tormenta de problemas matrimoniales, una tormenta literal. Y ese hombre se llama Pablo. En Hechos capítulo 27, para no leer el pasaje completo, le voy a leer el pasaje clave que yo he escogido en el día de hoy, pero vamos a hablar de toda la historia, vamos a aprender de toda la historia. Oiga esta palabra en Hechos capítulo 27 del 23 al 24. Dice Pablo: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Yéndome un poquito más hacia atrás, en qué era lo que estaba ocurriendo en este momento, la Biblia cuenta la historia de que Pablo, al junto de otros presos, subieron a bordo de un barco con destino a Roma. Pablo tenía que llegar a Roma. Pablo tenía que presentarse ante el emperador romano. Y la Biblia cuenta que en el trayecto los vientos eran contrarios y la navegación era muy lenta y dificultosa. Y llegan a un lugar llamado Buenos Puertos y se detuvieron allí porque ya había pasado mediados del mes de octubre y para esta fecha la navegación se ponía tan complicada se ponía que de noviembre a marzo, dicen los historiadores, que esa parte en el mar la cerraban. No se podía navegar, no le permitían a la gente navegar porque las condiciones del tiempo eran bien complicadas, bien difíciles. Y en ese lugar cuenta la historia que perdieron mucho tiempo. Y Pablo les advierte y le dice: no continuemos, quedémonos acá. Vamos a quedarnos acá, que la navegación está difícil. Yo presiento que algo difícil va a ocurrir. Yo presiento que las cosas se van a complicar. Yo presiento que va a ocurrir una tragedia en este viaje. Sin embargo, no se llevaron de Pablo, no le hicieron caso a Pablo y siguieron. Y yo digo, qué bueno que no le hicieron caso a Pablo. Qué bueno que no le hicieron caso a Pablo. Y usted se va a dar cuenta por qué. Entonces la cosa se puso peor al enfrentar un viento huracanado. Llegaron al punto que ya no podían
manejar el barco. ¿Qué sucedió con el barco? Que ya ellos no podían manejarlo, ya ellos no podían controlarlo y lo dejaron como un barco a la deriva. El barco estaba moviéndose en la dirección que quería. El viento movía el barco. Pero yo te voy a decir algo bien importante en el día de hoy. ¿Quién es el Dios del viento? ¿Quién es el dueño del viento? ¿Quién gobierna el viento? ¿Quién es el capitán detrás del viento? Significa que tu tormenta puede ser difícil, tu barco puede sentirse como a la deriva, tu problema, tus dificultades parecieran que te están controlando la vida, pero hay alguien que está detrás del telón, hay alguien que está detrás del viento, hay alguien que está detrás de la tormenta, hay alguien que está por encima de la tormenta. Él es más grande que la tormenta. Él es más fuerte que el viento. Dice la escritura que Él hace al viento como su mensajero. Dios utiliza los vientos a su antojo. Él creó el viento, Él creó el huracán, Él creó la tormenta. Todo lo que ocurre en este mundo está fríamente procesado y calculado por nuestro Padre Celestial. Di amén conmigo en esta hora, en el nombre del Señor. Pasaron 3 días en esta situación, dice la escritura. Llegaron a un punto que tuvieron que arrojar la carga para hacer menos peso. Dice la Biblia literalmente que al no ver el sol y las estrellas, ellos perdieron toda la esperanza de salvarse. ¿Cuánta gente ha perdido la esperanza? Aquí séame honesto, séame sincero. Deje la religiosidad a un lado y su superfe. Y yo quiero ver la gente honesta que me diga si en algún momento no ha perdido las esperanzas en este lugar. Yo he perdido las esperanzas en algún momento. Porque la prueba es tan difícil. Los cálculos humanos no dan. Todo lo que analizo con mi mentalidad finita es complicaciones, es dificultades, es problemas. Y pierdo la esperanza. Parece que no va a funcionar. Parece que no lo voy a lograr. Parece que esto no se va a levantar. Parece que esto no se va a arreglar. Aleluya, pero yo le sirvo a un Dios grande. Yo le sirvo a un Dios poderoso. Yo le sirvo a un Dios que está por encima de todo problema y de toda dificultad. Esta historia habla de vientos contrarios. ¿Qué le llega a usted a la mente cuando la palabra, Dios en su palabra, habla en esta historia y recalca y relata esta historia de manera con tantos detalles? Y el Señor quiere que en esta historia aparezca esa frase, vientos contrarios. ¿Qué usted entiende por un viento contrario? ¿Qué entiendes tú por un viento contrario? Una situación contraria a ti, contraria a lo que tú piensas, contraria a lo que tú crees, contraria a tus hijos, contraria a tus finanzas, contraria a tu matrimonio, contraria a la iglesia, contraria a tu ciudad. Yo creo que nosotros estamos viviendo un tiempo donde estamos experimentando lo que es vivir en una temporada de vientos contrarios. Cosas contrarias, cosas difíciles, cosas que no compaginan con lo que nosotros creemos. Cosas que se salen de nuestra mente, cosas que no podemos entender, cosas que nos desenfocan. ¿Qué le llega a usted a la mente cuando la palabra habla de lentitud? ¿Por qué el Señor quiere que aparezca esta terminología para que nosotros la leamos hoy? Lentitud. Cuando los procesos se dilatan. Yo me he gozado con gente que me dicen, oh, gloria a Dios, a mí las cosas se me dan rápidas. Ay, a mí no. A mí las cosas se me han dilatado mucho, pero eso me ha hecho el hombre que soy hoy en día. Y hoy, con la madurez que tengo, le doy gracias a Dios por esa lentitud. Las cosas se ponen lentas, los procesos se ponen difíciles, las cosas no se dan en el tiempo que nosotros queremos, y oramos y oramos y oramos, pero cuando Dios le pone un stop a las cosas, cuando Dios decide atravesarnos por un proceso y de que las cosas se ponen lentas e intento hacer algo y no se da, no estás solo. No estás solo. Los grandes hombres que Dios ha levantado y que Dios ha usado y que ha mostrado su gloria, cuando tú analizas su vida, han atravesado por procesos de lentitud. Yo tengo problemas cuando me hablan del de repente. Perdónenme, la gente del de repente. Perdónenme los que me están viendo en Facebook. Yo he experimentado el de repente de Dios en algunas ocasiones, pero mi vida no ha sido de repente.
Mi vida ha sido de procesos. Mi vida ha sido de cosas que se han dilatado. Oh, pero le doy la gloria a Dios por esas cosas que se han dilatado. Le doy la gloria a Dios por esas cosas que se han vuelto lentas. Ay, porque yo no iba a madurar en un de repente. En un de repente yo me iba a comer el helado y lo iba a disfrutar y se iba a acabar rápido. Pero cuando el asunto se pone lento, cuando el asunto se complica, aleluya, he crecido. Hay un mayor peso de gloria cuando Dios te atraviesa por el proceso, por el desierto y las cosas se ponen lentas. No estoy en contra del de repente. Yo le oro al Dios por el de repente. Si Él lo quiere hacer en un momento, gloria a Dios. Pero yo necesito introducirle a esta iglesia la lentitud de Dios. Yo necesito transmitirle a esta iglesia el proceso de Dios. Yo necesito transmitirle esto a esta iglesia. Porque es que no queremos tener iglesia por 1 año, por 2 años, por 5 años. Queremos tener iglesia que vaya de generación en generación. Queremos tener una iglesia que le transmita a la próxima generación que hay que seguirle sirviendo al Señor y que hay que seguir creciendo y que hay que seguir madurando. Esta ciudad no nos la vamos a ganar en 2 días. Va a pasar tiempo para ganarnos esta ciudad. Entonces necesitamos robles en esta iglesia. Necesitamos gente firme. Necesitamos gente que se pare. Necesitamos gente que haga raíces. ¿En qué tiempo crece un hongo? De un día para el otro crece un hongo. Y un roble, ¿qué tiempo se dilata? Ay, se tarda mucho tiempo. Que Dios bendiga los robles que hay en esta iglesia en este día en el nombre del Señor. Gente que no se han detenido, gente que han seguido caminando, gente que le han creído a Dios, gente que han pasado de ser cristianos malcriados a cristianos obedientes. Cristianos que no quieren manipular la mano de Dios, sino que dejan que la mano de Dios lo manipule a ellos. Cristianos que no quieren aventar el viento de Dios, sino que le dan la bienvenida al viento de Dios en su vida. Ok, me siento como un barco a la deriva en este momento, pero ¿quién está detrás del viento? Tú estás detrás del viento. ¡Aleluya! La Biblia habla de trayecto difícil. Cuando el trayecto es difícil, cuando el trayecto es complicado. La Biblia habla de pérdida de tiempo. Hay gente aquí que cree que ha estado perdiendo el tiempo y no se da cuenta que ha estado en las manos de Dios. Humanamente parece que has perdido tiempo. Humanamente parece que se te han ido adelante. Parece que se te han ido adelante. Parece que va muy rápido. Parece que tú empezaste en el tiempo equivocado. Dios te dice que no. Dios te dice que no. Dios te dice a través de esta palabra que no estás perdiendo el tiempo, que estás en el tiempo de Dios. No es en el tiempo del mundo, no es en el tiempo de la gente, es en el tiempo de Dios. Llegan en esta historia a una encrucijada. Llegan a un momento donde quedaron con 0 opciones. Diga conmigo, 0 opciones. ¿Por qué? Porque estaban navegando, la tormenta era difícil y en el puerto que estaban no se podía invernar. El puerto no estaba listo, no estaba preparado para ellos quedarse ahí. No estaba preparado. Si se quedaban en el puerto iban a tener problemas. Pero Pablo, el hombre de Dios con mentalidad limitada en ese momento, quería que ellos siguieran, pero estaba en los planes de Dios. Perdón, él quería que se quedaran, pero estaba en los planes de Dios que ellos siguieran. Ellos no se llevaron de Pablo. Ellos no escucharon la voz de Dios, pero Dios los estaba guiando en su soberanía. No se quedaron en el puerto. Entonces hay veces que se nos acaban las opciones. Señor, ¿y qué voy a hacer ahora? Señor, ¿y cómo voy a resolver este problema? Señor, pero yo no puedo seguir hacia adelante. Señor, a mí ya no me queda gente para pedirle prestado. Señor, yo he consumido todos los créditos que tengo. Señor, ¿y qué hago ahora? Señor, ¿y hacia dónde me muevo? Señor, ¿y qué voy a hacer? Yo te digo en el día de hoy, sigue caminando con el poquito de fuerza que te quede. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, no te detengas. Que tú puedes ver que no tienes soluciones, pero Dios está detrás de la tormenta. ¿Alguien puede decir eso conmigo en el día de hoy? Dios está detrás de la tormenta.
Dice que quedaron atrapados sin poder hacer nada. Estaban a la deriva. El asunto se complicó tanto que empezaron a perder cosas. Hay cosas materiales que a veces la vas a perder. Y estás apegado a ciertas cosas y la vas a perder. Hay amistades que la vas a perder. Vas a perder muchas cosas. Porque ya no vas a poder seguir cargando con todo ese peso y vas a llorar amargamente. Pero Dios está detrás de la tormenta. Dios está en ese momento difícil. No te detengas, sigue caminando porque vas a salir de esa. En el nombre de Cristo Jesús. Ellos pasaron días, ellos pasaron semanas, ellos pasaron meses sin ver el sol y las estrellas. Hasta duraron mucho tiempo sin comer. Y en medio de esa situación, Pablo finalmente entiende qué es lo que está sucediendo. Porque cuando la tormenta arrecia, que están a la deriva, que ya no pueden hacer absolutamente nada humanamente hablando, que ya salieron del puerto, que ya no hay manera de salvarse humanamente hablando, entonces ahí Dios toca su puerta una noche y le dice Pablo, dándole ánimo al pueblo. Después que él le dijo que no salieran, Pablo entiende el asunto y Dios le habla. Y Pablo le dice: ahora les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se va a perder el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Oye, qué palabra más importante es esta. El Dios a quien yo pertenezco, el Dios a quien sirvo. Él se me apareció y me dio palabra y me dijo: Pablo, no tengas miedo. ¿Sabe por qué no debes tener miedo, Pablo? Porque tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Y esto me llamó a mí tanto la atención que produjo en mí 3 palabras importantes, que son las que yo quiero que queden en tu mente en el día de hoy. Oye bien, en medio del problema, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, oye lo que le ocurrió a Pablo. Primero, revelación. Diga conmigo: revelación. ¿Qué sucedió aquí? Que Pablo está en medio de una tormenta, él no sabe qué hacer y Dios le revela un plan. Dios le da una palabra, Dios le da directrices, Dios le da un mapa, Dios le da una instrucción. Dios le revela a Pablo sus planes. Dios le habla a Pablo. Dios le abre la mente. Imagínate Pablo en la tormenta. Imagínate a Pablo en un mar que está meneando el barco de un lado hacia el otro. Imagínate en un problema, en una situación difícil. Oye bien, hoy en día nosotros tenemos GPS. Hoy en día nosotros tenemos el Coast Guard. Hoy hay helicópteros. Hoy hay señales. Hoy hay teléfonos. Hoy hay quien comunicarse. Esta gente tenía absolutamente nada. Estaban en un cajón de madera, en una tormenta que se los estaba tragando. Y en medio de esa tormenta difícil, Dios le habla. ¿Y por qué que Dios no para la tormenta, pero decide hablarme en medio de la tormenta? ¿Alguien me puede explicar eso aquí en el día de hoy? Porque ¿por qué Dios no detuvo la tormenta mejor? Dios no detuvo la tormenta. Dios no estabilizó el barco. Dios le habló a Pablo en medio de la tormenta. Significa que en medio de mi problema y de mi dificultad es el momento correcto y adecuado para que Dios hable a mi vida. Por eso yo te digo en el día de hoy que afine tus oídos en el nombre de Jesús. Afina tus oídos espirituales, porque Dios está a punto de hablarte. Dios te está hablando. Dios te está comunicando un mensaje. Dios te quiere dar un plan. Dios te quiere dar un mapa. Dios te quiere dar dirección. Dios te quiere decir qué es lo que está sucediendo con tu vida. Dios te quiere decir hacia dónde es que Él te va a dirigir. Porque Dios trae revelación a nuestras vidas y le damos gloria a Dios por traer esa revelación, por hablarnos. Otra cosa que yo veo en este pasaje es favor. Diga conmigo: favor. Favor, el favor de Dios sobre mi vida. Dios le muestra a Pablo que no está solo.
Dios le dice: voy a preservar tu vida, Pablo, y voy a preservar la vida de tus acompañantes. Es tan grande el favor de Dios sobre la vida de Pablo, aunque él no entendía al principio lo que estaba sucediendo, que Dios le va a salvar la vida a esos individuos que están rodeando a Pablo. Esos que andan con Pablo, que no le sirven a Dios, van a ser bendecidos por Pablo estar en ese barco y por ser instrumentos en las manos de Dios para que ocurra el próximo punto que quiero compartirle, y es el último. Aquí ocurre una revelación, aquí ocurre favor y aquí ocurre propósito. Diga conmigo: propósito. Usted sabe que la serie pasada estábamos hablando de propósito. Estábamos hablando que para ser una iglesia irresistible tenemos que vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con mi vida. Las luchas y los problemas y las dificultades que yo vivo en esta carne no son un accidente. Los problemas que yo estoy viviendo me están acercando a lo que Dios quiere hacer conmigo. Me están acercando a la manera que Dios me va a usar en el futuro. La manera que Dios te está usando en el presente ha sido por un trayecto, ha sido por un caminar, ha sido por todas esas pruebas que tú has vivido en tiempos pasados. Propósito. Los planes de Dios eran que Pablo se presentara ante el emperador. Dios le dice: Pablo, no vas a morir. Tienes que llegar a Roma, Pablo. Tienes que llegar a Roma, Pablo. Tú estás en esa tormenta, pero yo soy el que controla la tormenta y yo estoy pendiente de ti. Y no solamente eso, Pablo, sino que yo soy tu Dios. Y yo soy el Dios de la tormenta. Yo estoy detrás de la tormenta. Y por más difícil que tú veas que está la tormenta, yo estoy detrás de la tormenta. Es que no te das cuenta que yo estoy detrás de la tormenta. Yo le voy a pedir a usted que haga un ejercicio en su casa en algún momento. Agarre algo que flote. Agarre un vasito que flote y mueve el agua. Y mueve el agua. ¿Y cómo se va a mover ese vasito? Se va a mover de un lado hacia el otro. ¿Pero quién está moviendo el agua? Usted que está moviendo el agua. Usted llena su zinc de agua. Usted llena la bañera de agua. Y usted pone algo de plástico y usted empieza a agitar el agua. ¿Y qué va a suceder? Que ese pedacito de plástico o ese botecito se va a mover. Usted está en control de esa agua en ese momento. Asimismo, Dios está en control de su tormenta, desde arriba, desde abajo, desde los lados, desde el frente, desde todos los lados. Dios está en control de esa tormenta. A Dios no se le escapa nada. Y te lo digo con toda la seguridad del mundo en el día de hoy: no tengas miedo. Esa palabra que Dios le dio a Pablo te la doy yo a ti en el día de hoy. Esa palabra que Pablo le dio a sus compañeros te la doy yo a ti en el día de hoy. No te detengas, no tengas miedo, ten ánimo, levántate en el nombre del Señor, porque hay un propósito grande de Dios en tu vida. Ya tú sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida. ¿Tú estás claro de lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Tú estás claro de cómo Dios quiere usarte? Yo estoy bien claro que si estás aquí, Dios quiere usarte para transformar vidas para su gloria. Oye bien, hay gente que no entiende esto. Aún lo que tienes, los carros, la casa, el trabajo, los recursos, esos son juguetitos para Dios. Dios te los da, eso no es un problema para Dios. Dios te da todas esas cosas para que tú humanamente te sientas contento y hagas tu trabajo. Pero tu propósito no es simplemente tener esas cosas. Eso es aburrido. Llega un momento en el que tú llegas y tienes todas esas cosas y no tienes nada que hacer. ¿Qué hace una gente sentado en su casa con la casa paga, con el carro, con el bote? Hasta se cansa de viajar. Usted a lo mejor dice: ay, yo cuánto quisiera yo una vacación y me paga Roma. Sí, chévere, eso es bien. Pero llega un momento que el que viaja continuamente se cansa de eso. Se cansa de los aeropuertos, se cansa de los viajes, y llega a la casa y está tranquilo y no tiene nada que hacer, y por eso se pone a beber. Y por eso entonces es infiel. Y por eso empieza a hacer otras cosas para darle placer a su vida, porque ya todo lo ha hecho y nada le satisface. Lo único que llena el corazón del hombre, lo único que hace la diferencia en nuestras vidas, es una vida con propósito. Es una vida entregada a Dios. Es una vida que le sirve a Dios. Es una vida que es usada para los propósitos de Dios. Entonces el propósito de este hombre era llegar a Roma. ¿Por qué en Roma?
Dios quería a través de Pablo hablarle a las autoridades. Dios quería utilizar a Pablo para presentarle a Cristo a esa gente en Roma, para que los romanos y las autoridades romanas no tuvieran excusa delante de Dios. Y Pablo cumplió su cometido. Pablo llegó a Roma y fue usado por Dios de manera impresionante. Así que óyeme bien, te doy esta palabra en el día de hoy, no simplemente para que te sientas bien, sino porque la creo con todo mi corazón y tengo el respaldo de la palabra. Te digo con la autoridad de Dios, la prueba en la que estás, vas a salir de ahí. Vas a salir de esa en el nombre del Señor. ¿Tú sabes por qué vas a salir de esa? Porque Dios le interesa usarte. Dios no quiere tenerte como una criatura arrumbado en una esquina llorando toda la vida. A Dios no le interesa eso. Dios no te quiere llorando toda la vida. Dios no te quiere como una víctima toda la vida. Dios quiere sacarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere que te seque las lágrimas porque Él quiere usarte. ¿Tú crees que tienes algo que dar a este mundo? Dime, ¿tú crees que tienes algo que usar? ¿Tú crees que hay alguna experiencia que puedas contarle a alguien que lo pueda ayudar? ¿Tú crees que hay algo que ha sucedido en tu vida que pueda ayudar a alguien? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que tienes grandes cosas que contar. Yo creo que lo más seguro es que el menos que tiene que contar cosas aquí soy yo. Yo estoy rodeado de gente aquí con unos testimonios impresionantes. Yo estoy rodeado de gente aquí que Dios lo ha sacado de lugares oscuros. Yo estoy rodeado de gente aquí que cuando agarra un micrófono y abra la boca, el infierno va a temblar. Yo estoy rodeado de gente aquí que tiene palabra para darle a la gente. ¡Aleluya! Mi trabajo en el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús es liberarte, darte esta palabra para que te sacudes y para que te animes. ¡Aleluya! Y para que empieces a verte después de la tormenta. Yo me voy a ver después de la tormenta. Yo voy a salir de esta, no simplemente porque quiero ser una persona bendecida. No se trata de ser bendecido, se trata de vivir acorde con los propósitos de Dios. Se trata de ser usado para Dios. Vamos, ponte de pie y levanta las manos y dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Abraza su palabra. Dios te trae palabra en el día de hoy y te dice: vas a salir de esa, vas a salir de ahí, vas a salir de ahí. Te vas solamente a acordar de donde estabas. Ahora Bashika manda la vaya. Oh, solamente te vas a acordar, pero vas a salir de ahí. Hoy hay un peso de gloria. Hay un peso de gloria. Hay un peso de gloria que solo lo tienen esos que son procesados, que solo lo tienen esos que lo intentan y fallan una y otra vez. Solo esos tendrán ese peso de gloria. Oh, porque no van a ser gente creída, porque no van a ser gente orgullosa. Oh, porque van a ser gente que va a aceptar la bendición de Dios con humildad, porque saben lo que es comer tierra, saben lo que es estar humillado, saben lo que es fallar, saben lo que es estar en el piso, saben lo que es arrastrarse. Y como saben lo que es arrastrarse, agarran lo de Dios con amor, abrazan lo de Dios con alegría, con gozo, y lo valoran y lo protegen y lo guardan y se lo dan a otros con poder y con autoridad. Saldrás de esta en el nombre de Jesús.